começando agora o Coletivizando Entrevista, podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente estreia o nosso programa entrevistando o professor Jaime Breio, uma referência para a saúde coletiva e a epidemiologia crítica latino-americana. Essa entrevista vai ser meio um bate-papo, né? Eu sou a professora Maria Fernanda Torinho Pérez, do Departamento de Medicina Preventiva aqui da Faculdade de Medicina da USP, e o professor André Mota, também professor, meu colega aqui no departamento, e nós dois vamos aqui bater um papo com o professor Jaime Breio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Professor, para a gente começar essa conversa, a gente gostaria que o senhor pudesse falar de aspectos biográficos do senhor que ajudasse as pessoas que estão nos assistindo a conhecê-lo um pouquinho melhor. Bom, boa tarde. Muito obrigado. Umas poucas palavras em portunhol, depois eu passo para espanhol. Boa tarde, muito obrigado por o honor de estar aqui com duas distinguidas personalidades desta faculdade e desta universidade muito prestigiosa, onde nós temos muitas amizades muito boas nesta luta por a saúde coletiva latino-americana. Detalles sobre la vida, la biografía. Yo soy parte de una familia por el lado de mi padre. Es una familia que tuvo su origen en el mundo de la ciudad de Guayaquil, en el mundo de la costa. Él vino a Quito, conoció a mi madre una artista muy conocida, los dos ya han fallecido. Y yo en mi hogar tuve, tanto del lado de mi padre como de mi madre, una muy clara posición de respeto a nuestra cultura, a nuestro ancestro mestizo, que es una combinación de todo, ¿no? Somos un crisol de razas donde obviamente en la región andina lo indígena es muy importante y el origen español. En esa casa se conversó siempre de arte, de cultura, de derechos sociales. Yo creo que eso fue importante. Y el arte de mi madre, como figura del realismo social en su pintura y en su escultura, yo desde muy pequeño estuve en mi casa con muy distinguidos artistas de diferentes países que hacían parte de ese mundo artístico, y pues estuve siempre enamorado de esos batepapos culturales muy intensos desde muy pequeño. Esa fue un poquito una raíz importante en mi vida. Mi familia tiene como antecedentes mi abuelo fue una figura de la Revolución Juliana de 1925. Esa revolución fue la primera experiencia de construcción de una lucha contra el gobierno oligárquico y una propuesta del Estado del Derecho ya para esos años. Influidos por ese pensamiento crítico de izquierda de esos años, la revolución del cual mi abuelo fue uno de los líderes trajo un viento fresco político, cultural en el país, muy ligado a lo que estaba sucediendo en México con la Revolución Mexicana y todo lo demás. Creo que ese es un panorama familiar interesante que nos formó a toda mi familia más joven. Luego, yo me formé en una facultad de medicina pública en la Universidad Central de Quito. En esa facultad tuvimos con un grupo de compañeros una vida muy temprana ya de compromiso social. Hicimos varias experiencias, siempre proyectos en las comunidades, y éramos un grupo, digamos, disidente de la cultura hegemónica de la medicina de ese entonces. También ahí eran los años 60, 70 de mucha conflictividad históricamente hablando, y entonces estábamos todo el tiempo en ese debate profundo de la política y de la presencia de la universidad. Yo fui originalmente, estaba inclinado hacia la medicina, hacia la cirugía, parecía que por ahí me iba a ir, y un día, no me recuerdo qué pasó, pero yo decidí, hablé con un tío mío que era uno de los principales accionistas de la clínica, y yo le dije,
Mira, yo tengo mucho cariño por la salud, por la medicina. Me parece que es una profesión hermosa y es gratificante cuando el paciente a uno inmediatamente le dice que bien que estuvo tu acción. La gratificación inmediata. Le dije, yo voy a renunciar a esa gratificación inmediata porque voy a tratar de que con mis compañeros vamos a ir a hacer algo más social, más colectivo. Me dijo, estás loco, ¿cómo vas a dejar la profesión? ¿Qué vas a hacer ahí? Esto es un cuento. Y dije, bueno, mira, hemos conversado mucho con mis compañeros, mi generación quiere esto, yo quiero hacer eso. Entonces, después él, con el paso del tiempo, él que me declaró loco por hacer eso, con el tiempo me dijo, tenías toda la razón, y me respaldó mucho, con mucho cariño. Así es que creo que eso no fue una herida, sino... Y luego ya, en universidad pública, militante, combativa, estuvimos en el movimiento estudiantil primero, luego como profesor formamos la primera experiencia de salud comunitaria, hicimos una experiencia de construcción de una serie de obras de una zona campesina cuando éramos muy jóvenes. Y ahí empezó un grupo que desde entonces no ha parado en esta presencia en el asunto de la salud colectiva. Muito bem. Muito bem. Eu estava pensando, né, até pensando nesse movimento de saúde coletiva e saúde coletiva latino-americana, né? Esse movimento ele sempre vem adjetivado. Saúde coletiva latino-americana, epidemiologia crítica latino-americana, epidemiologia social latino-americana. Como que você vê isso, assim, essa importância da adjetivação com essa marca regional e em que medida o fato dessa ancoragem latino-americana criou uma série de condições de possibilidade para uma saúde coletiva que se faz diferente, né? Ou para uma epidemiologia social que se faz diferente de outras, ou de uma outra epidemiologia social que não é adjetivada, né? Não tem uma marca regional. Bueno, yo creo que primero aclaro una cosa. Yo a veces me sorprendo que algunas personas de Brasil dicen Latinoamérica y nosotros. Para nosotros Brasil es una parte fundamental de América Latina. Bom, também... Siempre, cuando decimos latinoamericano, primero aclaro, está incluido, y de cajón está incluido Brasil. Pienso assim e hablo portuñol. Bueno, yo quisiera hablar portugués, pero bueno, no tengo ese privilegio. Y entonces sí, yo creo que es muy importante ese sobrenombre, eso de latinoamericana, porque nos ubica en el sur. Es el pensamiento del sur, que no solamente es latinoamericano, también en otros continentes hay un sur epistemológico, político, ético, bioético, y creo que eso es importante porque eso da una impronta de independencia y de soberanía, y de soberanía en el conocimiento. No porque nosotros tengamos un conflicto sustancial con lo bueno que se haga en la ciencia del norte. En el norte hay gente maravillosa con la que somos aliados y luchamos juntos, ¿no? Gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, el occidente colectivo, ahí existe gente maravillosa que hace un trabajo y vuelo, pero si bien nosotros en nuestros inicios como salud colectiva, al menos mi generación, recibió la buena influencia del pensamiento crítico europeo, sobre todo, ¿no? No solo por el lado marxista de la influencia en un pensamiento profundo de la sociedad, sino también porque la medicina social alemana, en Prusia, luego en Inglaterra, etcétera, dio muy fuertes presencias de un pensamiento que nos marcó en América Latina también, y que se anticipó históricamente a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, con esos lazos fraternos tendidos frente al norte, y que yo incluso cuando Oxford me pidió que yo escriba un libro sobre una síntesis de mi trabajo, porque eso fue lo que pasó. El libro ese resultó porque me invitaron a mí a un congreso, congreso famoso de la APA, congresos de 20,000 gentes, de 18,000 gentes, una cosa gigantesca. Y ahí fue Nancy Krieger de Harvard
que me invitó a una reunión con el editor de la revista, digamos, de la editora de la Universidad de Oxford, y él me dijo, a ver, yo no quiero que usted haga un resumen latinoamericano, sino de su pensamiento. Y ya lidiaremos con otros niveles, pero queremos su pensamiento en un libro. Y entonces, cuando yo tenía en mis manos escribir el libro, yo dije, ok, vamos a hacer un libro del sur, pero no chauvinista. No sé si hay ese concepto en portugués, chauvinismo, ¿no? Sí, sí. Yo quería no ser chauvinista, es decir, nosotros trajimos milagrosamente la verdad, sino también reconocer las raíces de lo que aprendimos de la medicina social de Europa, de Estados Unidos, porque eso era importante, ¿no? Una historia de la salud pública crítica sin Virchow sería un grave error. Sí. Sin George Rosen sería un grave error, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que primero eso, hay un norte y un sur distintos que se interpretan mutuamente sus potencialidades y hacemos una sinergia intelectual. Creo que eso es valioso. Pero en ese encuentro, cada uno tiene sus especificidades por un hecho epistemológico elemental. La epistemología surge en un territorio. Y ese territorio nos marca profundamente si es que somos auténticos. Entonces, ellos hacen su trabajo en el norte, nosotros en nuestros espacios, y yo creo que eso tiene una importancia muy grande de reconocerse. Entonces, sí, creo que tenemos Y al principio, cuando empezábamos, en los años 70, gracias a 3 personas, yo creo que nos marcaron a los más jóvenes, ¿no? Que fueron Juan César García, Miguel Márquez y María Isabel Rodríguez, tres pensadores que estaban, curiosamente, en el norte, en la OPS. Era la PAJO, la OPS, donde ellos trabajaban. Y desde ahí, no solo que hicieron una labor para la propia institución importante, sino que además ellos nos ayudaron a los jóvenes para abrir horizontes, para identificar espacios. Las primeras maestrías acá en Brasil, la de la UERJ, en la época de Ezio Cordeiro y esa turma de Sergio Arouca, que para entonces eran nuestros aliados aquí en Brasil, nuestros amigos, nuestros colegas y compañeros, y pues los programas de aquí, pero también empezó en México, en la Universidad de Xochimilco, también estuvieron, y ahí fueron generándose, y con nuestra generación nosotros empezamos a ampliar los programas de salud colectiva en otros países. Entonces yo creo que ese movimiento ha sido interesante porque hemos tenido una personalidad del sur, pero sin chauvinismo, pensando que el mundo es amplio y ajeno y que tenemos que complementarnos, porque somos seres humanos luchando por otro planeta que este desastre que tenemos ahora, ¿no? Sí. Que ahora estamos bastante amolados por eso. E, professor, um pouco na sequência da pergunta da professora Maria Fernanda, e qual é a mensagem da medicina social e da saúde coletiva latino-americana para o mundo hoje, o senhor acha? O que foi que nós conseguimos construir durante todo esse período, pelas academias, todos esses esforços que o senhor está falando? Hoje, o que é a saúde coletiva e a medicina social latino-americana? Desde los años 70, cuando empezamos en Costa Rica, los primeros eventos en Centroamérica, luego en otros países, en Colombia, en Brasil, etc., íbamos haciendo congresos, íbamos calentando motores y generando un espacio de discusión enriquecedor. Yo creo que fue gestándose la necesidad de diferenciar lo que estamos haciendo de la salud pública. Sí. Y si bien la salud pública es muy importante, pero no es lo mismo que salud colectiva. Y comprender eso nos costó un tiempo, porque durante mucho tiempo todavía decíamos, bueno, hay que mejorar la salud pública. Y la salud pública tiene un objeto de estudio que es la práctica institucional del Estado en lo que es el gobierno y la administración del poder público, y eso es lo que es la salud pública, pero la salud colectiva es mucho más. Y entonces no había un nombre. Lo teníamos pensado, pero no le habíamos dado un nombre. Fueron ustedes, brasileños, los que le dieron un nombre, ¿no? En la lucha histórica que se hizo aquí, en la 8ª conferencia y todo aquello, en que ustedes dijeron,
se pone el nombre de salud colectiva. Y claro, todos estábamos perfectamente de acuerdo porque era de lo que estábamos hablando sin darle nombre. Así es que fue un producto latinoamericano, pero una impronta brasilera fuerte, que justamente en un país con las potencialidades que tiene Brasil, pues es donde más se institucionalizó. Porque yo creo que la institucionalización de la salud colectiva es básicamente un fenómeno brasilero. Yo creo que en los demás países tenemos pedacitos de salud colectiva institucionalizados ya. Sí, que un doctorado, que un postdoctorado, que un espacio, pero una cosa generalizada como el Brasil no existe sino acá en este país. Y eso ha orientado mucho y eso ha servido mucho para nuestra pelea en todos los espacios, porque de hecho yo tuve, cuando hace unos 6 años o 7 años yo empezaba el doctorado nuestro, no había en la taxonomía oficial del gobierno del país, no había salud colectiva. Entonces me querían poner en salud pública. Y yo tuve años de trabajo para que entiendan la diferencia hasta que se oficializó. Y eso ha pasado en varios países, pero Brasil tiene en eso una consolidación mucho más fuerte. Pensando ainda nessa questão da saúde coletiva, né, e aí até para entender um pouco esse movimento, né, no Brasil, em outros países latino-americanos, a gente aqui estrutura a saúde coletiva em torno de 3 áreas que são muito distintas não, mas são muito bem definidas, né? Epidemiologia, ciências sociais e saúde, ciências sociais e humanas em saúde, políticas, planejamento, gestão e avaliação em saúde, né? E às vezes a gente aqui até brinca assim, são os 3 eixos, né? Um é de um eixo, de outro eixo. Como que isso se deu, né, em outros espaços latino-americanos? A saúde coletiva ela também se define em torno de 3 áreas ou é uma grande área em que essas 3 grandes campos disciplinares estão em diálogo direto e constante, né? Aqui a gente diferencia muito, né? É muito claro, epidemiologia, inclusive isso está presente na Abrasco, isso está presente na CAPES, né, no CNPq, são 3 áreas que constituem a saúde coletiva, distintas, né, que podem até e devem dialogar, mas eu sinto que dialogam menos, né, dialogam cada vez menos. E eu queria, então, te ouvir um pouco sobre isso, se isso ocorre também em outros, né, espaços de institucionalização em outros países latino-americanos, ou se esse é um fenômeno brasileiro, e o que você pensa sobre isso? No, yo creo que es, Fernanda, yo creo que es un fenómeno universal, porque yo creo que es un proceso de creciente aproximación a una concepción más madura y más completa. El problema es que lo siguiente, yo te oigo hablar de 3 líneas importantes que son fundamentales, pero eso no agota la salud colectiva. Por ejemplo, yo creo que desde los años... Yo creo que es un fenómeno de este siglo, ¿no? De esta posmodernidad, entre aspas, crítica, diferente. Yo creo que una de las cosas que descubrimos todas, es la interculturalidad. Sí. Por ejemplo, en mi país, o Bolivia, en la región andina, y sobre todo en mi país, que tiene un movimiento indígena muy poderoso, es quizás el más estructurado y el más presente, con más vitalidad de nuestro continente. El movimiento dijo el año 92, hizo un levantamiento nacional, y en un golpe de un giro súbito, paró el país, el movimiento andino, lo paró. Y dijo, no más historias sin nosotros. Entonces, muchos habíamos estado en el amor a los pueblos, habíamos estado en eso, pero cuando se hizo ese movimiento, el Inti Raymi se llamó, todos pensamos y dijimos, caracho, esto es interculturalidad en serio, no es simplemente un tema académico marginal, o es una mera inquietud epistemológica, este es un tema histórico estructural. Entonces, el traer la interculturalidad a todas las dimensiones de la vida
es un fenómeno muy importante que hace parte de la salud colectiva hoy. Por ejemplo, entonces son fenómenos que han ido entrando en la palestra y que nosotros tenemos que entender que, por tanto, la salud colectiva es todo lo que en un escenario de un Estado se haga en función de construir el bien vivir y la protección de la vida. Y eso pueden hacerlo los pueblos, pueden hacerlo independientemente en sus luchas, o pueden hacerlo con la academia si es que están en proyectos conjuntos, pueden hacer las universidades, puede hacerse desde cualquier escenario en donde se luche por ¿qué es transformar el sujeto? ¿Verdad? El sujeto y el principio estratégico de la acción. Entonces es mucho más que eso. Es el fenómeno de la interculturalidad. Creo que ahora es el fenómeno, por ejemplo, una beta enorme es la disputa por la potencia cibernética de la humanidad. Son campos que hay que ponerlos aparte porque son tan importantes que tienen que tener una institucionalización real, no dicha o marginal. O sea, lo que estoy diciendo es que si bien los tres ejes que Fernanda, tú planteaste, yo creo que son fundamentales, pero no es toda la salud colectiva. No es toda la salud colectiva. Não sei, o que pensa você? Sim, eu acho que é sobre isso. E nessa direção, professor, como é que fica o pensamento marxista para olhar para esse mundo de hoje e essas questões, por exemplo, interculturais e todas essas transformações que a gente vem acompanhando com esse... Aqui no Brasil a gente também está tendo um movimento que eu acho cada vez mais crescente dessas questões culturais indígenas, né, da própria população negra brasileira, como o senhor pôde ver ayer, né, quando uma professora se levanta e fala sobre o quanto falta ainda dentro da universidade esse espaço para esses grupos. Como é que o pensamento marxista em saúde, que foi sendo constituído lá atrás, nos anos 60, 70, pode fazer essa leitura deste mundo? Puedo decirte por el nombre Andrés, ¿no? Andrés, pregunta clave también, como las anteriores, porque yo creo que hay una confusión enorme al respecto de eso. Primero, hay una confusión sobre qué es interculturalidad. Segundo, hay una tremenda confusión de qué es marxismo. Hay prenociones fuertísimas, preconceptos, algunos bastante ignorantes, otros revestidos de filosofía, pero hay una confusión enorme. Y yo hace un buen rato que dejé de angustiarme por eso. ¿Por qué? Porque yo me veía trabajando con epistemologías distintas a la clásica epistemología marxista en la que yo me formé desde muy comienzo de mi vida, pero empecé a entender que justamente por ser marxista tenía que escuchar esas y aprender de esas epistemologías, y que había una necesidad de eso, y que ciertas prenociones, como por ejemplo, ¿cómo puede ser marxista si es que es un impedimento y desde el marxismo no se puede aceptar que como que lo indígena, ¿no? Justamente es desde eso. Entonces yo creo, ante la pregunta tuya, yo diría que mi posición es la siguiente. Yo tengo una carta de navegación que se llama el marxismo, desde la cual me muevo en el mundo de la diversidad epistemológica sin perderme. Entonces es una carta de navegación en donde puedo tranquilamente romper los moldes clásicos de lo que se ha llamado marxismo, ¿no? Y por ejemplo, es que ¿cómo puede ser que se dice la lucha de clases? Digamos, eso está bien, no es que deja de haber lucha de clases nunca, pero eso tiene que reformularse con realidades donde tenemos ahora una diversidad de posiciones estructurales tan grande que si te enclaustras en el concepto clase exclusivamente, te vas a perder una parte importante de la historia. Entonces yo creo que con esa carta de navegación se puede, sin ningún temor, meterse en espacios donde tú crees que hay una... Por ejemplo, Foucault es un constructivista. Foucault no es un marxista. Sin embargo, Foucault y el poder y el Estado, sin Foucault, por favor,
¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Y así hay mil casos. Entonces yo creo que ahí no hay para qué, no hay dónde perderse. Y yo creo que sí, que a la final, conforme ha pasado y en mi vida, me he dado cuenta de que esa carta de navegación es robusta, que sigue vigente totalmente en lo principal. Y cuando mis estudiantes me preguntan, dice, ¿usted es marxista o no es marxista? Les digo, verá, ¿cómo quiere? Porque la primera pregunta, ¿usted es de izquierda o no es de izquierda? Les digo, verá, a ver, ¿qué es la izquierda? ¿Y qué es la derecha? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué quieren que yo diga? Porque si quieren la filosofía de la vida, yo creo que si me defino como marxista no me van a entender. Pero les voy a decir, marxista es el que entiende que los procesos del mundo están profundamente relacionados, que hay un peso enorme de la estructura de la reproducción social que se llama acumulación de capital, que eso es el elemento que mueve, es el motor que condiciona las proporcionalidades y el movimiento del resto, pero que eso no significa, primero, que estamos en un economicismo ni en un historicismo económico estructural, porque eso sería no ser marxista. Entonces es para entender que perfectamente hay un movimiento de va y viene con otros espacios, con otros aportes al conocimiento, y uno tranquilamente puede reformular algo que ha sido generado fuera del marxismo y meterlo en un asunto. Yo, desde la salud, mi carta de navegación es el marxismo para entender las 4S de la vida. Cómo se es sustentable, soberano, solidario y seguro en la vida. Y si eso es, ese es la composición en la que yo me muevo. Essa pergunta que o André fez me fez pensar uma outra questão que eu acho que não é exatamente sobre o interculturalismo, mas sobre as pautas identitárias hoje, né? Que é como a gente aqui no Brasil tem falado muito isso, e a tensão, né, entre as pautas identitárias e as questões mais relacionadas à situação de classe e trabalho, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso e de que forma, né, essas questões postas pelas pautas identitárias muito importantes, raciais, de gênero, enfim, dos povos originários, são trabalhadas dentro do modelo da determinação social da saúde, né? De que forma se dá esse diálogo, ou como é possível, né, estabelecer esse diálogo a partir do referencial da determinação social da saúde? En varias dimensiones, yo creo, Fernanda, porque para tú entender el movimiento de la determinación social, a ver, ¿qué es la determinación social en definitiva? Es que hay una sociedad que se transforma permanentemente históricamente, que está en permanente cambio, que ese movimiento histórico tiene una impronta, tiene una regla mayor, que es la acumulación de capital, lamentablemente, en el mundo entero, y que eso es algo que marca fuertemente la vida social, la vida cultural, la vida política, etc. Ahí tenemos un peso definitivo de la estructura, incluso en ese juego enorme con lo que se llama la superestructura cultural y política, que creo que son interdependientes e inseparables. ¿Okay? En ese escenario, eso no significa que desde esa concepción epistemológica deje de tener peso y significación profunda la identidad. Y la identidad es el más importante elemento de la cultura. Entonces, la identidad tú no la puedes simplemente borrar, porque primero no lo puedes hacer, porque toda sociedad tiende, por suerte, a construir y a proteger su identidad. Cuando no lo hace un sector es porque está alienado y está en proceso mórbido, socialmente hablando. Entonces, si la identidad es importante, ¿cómo podemos decir que, por ejemplo, un movimiento como el movimiento indígena
no es enormemente importante como protección de nuestra identidad. Yo les digo a mis alumnos, les digo, ¿saben qué? Piensen ustedes que para nosotros mestizos, que tenemos un poco de sangre indígena, un poco de sangre afro, un poco de sangre española en Ecuador, nosotros tenemos ahora un protector. ¿Se acuerdan que en epidemiología hablamos de procesos protectores y procesos destructivos? Bueno, un gran proceso protector es la identidad. Y la identidad en Ecuador este rato es el movimiento indígena, porque ese es el que nos marca un territorio. ¿Por qué están luchando ellos? Cuando ellos defienden el territorio, dicen, y ustedes pueden ver los videos en la calle, lo que dicen y lo que dicen en las comunidades y cómo lo enfrentan al presidente actual. Le dicen, nosotros, dicen, ustedes son los vagos, porque están en las calles protestando. Dice, nosotros somos los que damos el 70% de los alimentos del país. Nosotros somos los que protegemos los páramos, las partes altas de la montaña, donde se da el nacimiento del agua. Nosotros protegemos los bosques, nosotros protegemos y nosotros nos identificamos con la madre tierra. Nuestra identidad es la vida. Eso es palabra mayor para la humanidad actual. Sí. Si eso no es identidad, les digo yo, no entienden nada ustedes. Entonces, ahí está la importancia de no ser un chauvinista marxistoide, diciendo no, es que esos son folclorismos desviantes. No, esa es la esencia misma de la identidad de un pueblo y nos viene a salvar en un momento de enorme alienación. Sí. Nos viene a salvar porque nos da una huella potente. Lo mismo hace el movimiento afro. El movimiento afro, no solamente en Brasil, en todos nuestros países, también hay un elemento afro. Y no hay como reducirlo al deporte, ¿no? Al fútbol o a la capacidad física, como que fueran solamente, sino que hay una cultura afro también que tiene y se puede hacer una lista enorme de aportes a la identidad. Entonces, tomando como ejemplo la identidad para contestarte, yo diría que el no entender eso es estar fuera de la película y ser un troglodita. Sí. E, professor, ayer o senhor citou Saviani, falou de esperançar, né? Que eu acho que é um movimento que vai nesse caminho, né? Quer dizer, essas novas vozes que também trazem uma nova esperança de enfrentamento da realidade, né? Pensando nisso, no esperançar, né? Como que o senhor vê as perspectivas atuais para uma epidemiologia crítica no enfrentamento dessa realidade que nós estamos vivendo na atualidade, professor? Yo diría, yo siempre peco de ser excesivamente optimista, ¿no? Pero también es una estrategia de supervivencia, porque si no ya con este mundo da ganas de sentarse a llorar. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para vivir sin esperanza? ¿Qué enseñas tú en la universidad si no es esperanza? ¿Y qué tiene que ver la esperanza con lo que enseñamos en la universidad desde la salud colectiva? Todo, porque es la defensa de la vida. Y la vida es la única esperanza que nos queda en un país donde la economía es la economía de la muerte. Entonces, yo creo que en esa dialéctica, la esperanza es un ingrediente sustancial, no solo en la escala mayor, sino también en la escala de la familia, en la escala del ser humano, porque en todas partes yo creo que la manera de oprimirnos no es solamente explotarnos económicamente, sino decirnos que la verdad no la tenemos y que la verdad la tiene el capital. Sí. Yo creo que esa es la gran farsa, disfrazada de riqueza, disfrazada de millones y trillones de recursos. Pero en el fondo, si es que riqueza es la vida y no la acumulación, entonces si la riqueza es la vida, nos corresponde justamente defender eso. Y yo creo que la epidemiología crítica le devuelve unidad a un fenómeno que el cartesianismo trató de llevar aparte. La muerte, la enfermedad está acá, y está en el pico del iceberg, y bueno, pues se explica por los virus o por la trauma o por lo que sea, que es lo que explica las cosas. Pero entonces ese corte es un corte
de la realidad y de la esperanza. Porque si nosotros aceptamos ese mundo que el cartesianismo nos vende, no hay esperanza, no hay futuro. Pero el futuro está en devolverle a la sociedad la unidad, porque ahí sabemos que hay una energía social muy hermosa, que ahí es donde está la esperanza, ahí es donde está la gente, que nos vamos a morir peleando, porque nunca nos van a meter en el territorio de la desesperanza. Eso es para los cobardes y para los ignorantes, ¿no? Verdade, verdade. Isso. A gente está chegando ao final, né? Acho que está esgotando aqui nosso tempo, e foi uma excelente, eu acho que, forma de fechar, né? Eu estava pensando exatamente em fazer essa pergunta e terminar com esperança. Eu acho que é o que a gente precisa, né? A gente está vivendo um momento difícil, né? De crescimento da extrema-direita e de acirramento aí de uma série de tensões, e é bom ouvir, né? Essa palavra, né? Então, não sei, eu acho que, para terminar, não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa que a gente não perguntou e que você acha que é interessante, né, colocar nesse momento. E então, tá aí para últimas palavras. Bueno, yo diría primero un agradecimiento profundo a la USP. Esta es una universidad maravillosa, es una facultad muy prestigiosa, tiene mucho que hacer, gravita en la vida no solo del Brasil, sino aquí se entrenan muchas personas de diferentes países. Primero, un agradecimiento por este honor, y el honor de esta entrevista igualmente con dos personalidades acá de la universidad. Pero además es un hecho muy importante que comprendamos que el Brasil caminó fuertemente en dirección de la salud colectiva, que consiguió cosas muy importantes, que avanzó en toda una consolidación institucional muy importante que hay que proteger. Y nunca dejan de haber estrategias internacionales que tienen intereses distintos, que suenan bonito y que no son, y que nos hacen perder el camino. Yo creo que hay que tomar hay que hacer un inventario crítico de algunas estrategias. Yo aprendí, o mi generación aprendió en varios ciclos, que vienen las modas, no viene una moda que la manda la OMS y todos cantan esa canción. Bueno, esas modas están ahora sobre todo cocinadas de una estrategia brillante de parecer progresistas, de parecer integrales cuando no lo son. Son reconstrucciones de la misma esencia cartesiana. Yo no sé si decirlo o no decirlo aquí, porque es delicado en Brasil, pero hay estrategias que tienen un nombre internacional ahora que se están imponiendo. Y yo creo que hay 2 o 3 grandes estrategias. Por ejemplo, el perder fuerza de la determinación, llamándole determinantes y llevándole por otro camino a la epidemiología y a la salud colectiva. Yo creo que ese debate de determinación, determinantes es incompleto, que la gente no está entendiendo el meollo de lo que estamos hablando. Algunos plantean de que, bueno, que es una mera diferencia semántica, que en el fondo estamos en lo mismo y que podemos complementarlo. Yo les digo, bueno, entonces complementemos en la vida el odio y el amor. Complementemos, no, es decir, hay cosas que no se pueden complementar, porque son epistemes distintas que presiden objetivos históricos distintos. Entonces, mi recomendación sería que protejan al Brasil, que creó la salud colectiva, que tiene una direccionalidad democrática, de unas modas que están viniendo muy fuertes y que ahora con la inteligencia artificial se van a multiplicar muy fuertemente. Si Brasil se nos va para otro lado, se va llevando todo el resto de América Latina, porque ustedes son como un transatlántico, como lo dije ayer, poderoso, que donde navega nos va a arrastrar al resto. No porque el resto de países no pensemos, sino porque ustedes gravitan fuertemente, ¿no? Y por eso es una suerte que haya un movimiento fuerte de salud colectiva aquí. Então, terminamos aqui nessa primeiro episódio, né? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, Coletivizando Entrevista, e a gente termina com
duas palavras muito fortes, esperança e uma grande responsabilidade para a gente, acho que para a nossa geração e para a geração de vocês. Tem um grupo de alunos aqui atrás, e eu aproveito para dizer que essa entrevista acontece porque o professor Breil está aqui no âmbito do SINCOL, que é o simpósio dos nossos estudantes, né, o simpósio discente da pós-graduação, e que esse ano elegeu um tema super importante, que é saúde coletiva e saúde dos povos, e por isso o professor está aqui com a gente. Então, encerramos o primeiro episódio, estamos lançando aqui o Coletivizando Entrevista. Obrigada, professor. Foi uma honra e um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado.